Conversar con Sergio Camacho. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, Daniel. Un gusto. Saludo a la mesa. Bueno, estábamos conversando acá un poquito acerca de una nueva aparición de la senadora Orozco, ¿no? Adhiriendo a esta nueva mirada que pretende instalar el gobierno nacional a partir de la salida de Adorni, una salida totalmente obligada y a patadas, y sin embargo se las ingenian para buscar el carril de mostrar esto como si fuese una novedad, ¿no? O un modelo de cambio, o alguien, qué sé yo, que viene a desandar lo que venía ocurriendo. Sin embargo, lo escuchamos en el vocero y en la postura de la propia senadora saliendo a plantear que se viene la campaña. O sea, eso es lo que propone, ¿no? Uno de nuestros legisladores nacionales. Ahora arranca la campaña de Milei y ahí vamos a estar, vamos con todo. Uno espera alguna vez escuchar algún atisbo de gestión, ¿no? En todos los referentes nacionales. Tomo la senadora libertaria porque es la última que hizo un video y estuvo ayer reunida en la Casa Rosada. ¿Usted qué mirada tiene de esto, de la llegada de Santilli, para que no es una llegada al grupo de poder, sino a ocupar la jefatura de gabinete? Un tipo observado por el propio presidente como un hijo de mil putas que no podía explicar su modo de vida directamente, ¿no? Y hoy lo pone a coordinar los destinos del país. ¿Usted cómo lo analiza? Bueno, no sería el primer caso donde el presidente tuvo palabras o expresiones muy diferentes cuando una persona estaba enfrentándolo o en otra posición política, y después cuando lo convoca pasa a ser Gardel, digamos. Ya nos pasó, ya lo escuchamos con la actual senadora Bulli, también con Santilli y con Caputo. Con Caputo y con tantos otros, así que nada nuevo, digamos, en ese horizonte. Sí creo yo que, al menos, independientemente de lo que decía Daniel, creo que es un tipo que en el desenvolvimiento de la gestión tiene bastante más expertise que el otro señor que era no sé, un papanata, digamos, en cuanto a la gestión, y después, bueno, que nos mintió a todos y así nos dejó, digamos, con esa imagen. Pero sí, claramente era un tipo que no tenía ninguna experiencia en gestión, ninguna experiencia en la administración pública. Cuando uno hace una retrospectiva y piensa en esa cuestión y dice, bueno, pero todo lo que fue modificándose a partir de esas presencias novedosas, si se quiere, entre comillas, que querían meter, le termina minando el gabinete de macrismo pleno, ¿no? O sea, no queda nadie. Son él, la hermana y el gobierno de Macri. Así llegaron y así se van a ir. Claramente, nunca tuvieron en su visión política sumar voluntades, armar equipos, sino más bien obsecuencia a esa visión, a esa ideología que ellos tienen. Y claramente, si bien son cuestiones de escala, es muy difícil conducir un municipio, una provincia o un estado nacional cuando uno nunca tuvo gestión, cuando no tuvo experiencia, cuando no entiende de cómo funciona el proceso administrativo de un estado. Los primeros tiempos a Adorni como vocero le venía bien porque, bueno, era un rompedor serial de todos los esquemas, y cuando le tocó mostrar que tenía gestión, independientemente de la cuestión de corrupción y demás, pero también es cierto que el tipo no tuvo ninguna capacidad de gestión. Este otro señor, Santilli, me tocó a mí cuando vino como ministro del gobierno también compartir una reunión con él, y es un tipo que demuestra tener experiencia en lo que significa conducir estos procesos. Después, en términos personales, cada uno se tiene que hacer cargo de su historia y de cómo llega y qué tiene y cómo se va.
Y la presencia del gobernador allí, que me imagino que tiene un tono institucional, y esto que usted decía, bueno, así llegaron y así se van a ir, calculo y espero que ahora en el 2027. ¿Qué pasa con la escena provincial? Si traspolamos todo ese escenario acá, ¿en qué anda el gobierno de la provincia en ese sentido? Ellos salen de alguna manera a plantear cómo van a acelerar este proceso y por otro lado a lanzar ya mismo la campaña electoral, ¿no? Porque es lo que hizo ayer la senadora cuando salía de la Casa Rosada. ¿Acá en qué instancia estamos? Y en general, cuando uno no está haciendo nada, se pone inquieto y quiere hacer algo. Claro. Y creo que eso es lo que están haciendo los legisladores nacionales, que tienen estas profundas contradicciones que no son subjetivas. Yo recuerdo no hace mucho tiempo cuando se estaba tratando la ley de participación democrática, mientras hablaban los diputados libertarios, justo el presidente anunciaba la intromisión en cuanto a la ley esta para suspender las pasos y demás, y eran los libertarios los que aquí decían no es momento, hay que trabajar en esto, hay que hacer tal cosa, no hay que tocar las leyes electorales, y con la mala suerte y la desgracia que en el mismo momento el presidente le anuncia eso. Digo, la Libertad Avanza en Salta vive con permanente contradicción entre lo que hacen ellos y lo que no quieren que se haga acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la toma de crédito, que en este caso, como venimos trabajando para terminar la Ruta 51, el corredor bioceánico y demás, en general aquí se oponen, pero cuando allá tienen que emitir bonos, letras y demás, está todo bien y vamos para adelante. Creo que es una contradicción flagrante que de manera permanente expresan los legisladores nacionales. Pero esa esquizofrenia ¿no la tiene también el gobernador? Digo, cuando va y coquetea, si se quiere, en Casa Rosada, porque bueno, cada uno lo puede ver como tiene ganas esa mañana, ¿no? Decir, no, bueno, está reclamando por lo nuestro, está peleando por lo nuestro, pero después, cuando venimos siempre de capa caída y sin nada bajo el poncho, uno se pregunta también cuál es esa relación, qué hacemos tanto allá, con quién hablamos tanto y para qué, ¿se ha conseguido algo dentro de la carencia de lo que implica la gestión de los legisladores nacionales y lo que cubre el gobernador por otro lado, que debería ser tarea justamente de esta gente? Mira, Daniel, primero la característica personal del gobernador es que es un dialoguista permanente. Cuando era intendente lo acusaban de dialogar con Macri, y cuando fue gobernador con el gobierno nacional anterior, antes lo acusaban de macrista, después lo acusaron de kirchnerista o albertista, vaya a saber cómo lo definían. Y ahora mucha gente también, con alguna mala intención, pretende sindicarlo como un libertario. En realidad lo que hace Gustavo y lo que lo caracterizó a lo largo de todas sus gestiones es que un dialoguista y un gestor permanente. Yo quiero recordarte dos temas muy sencillos. Primero, desde cuando asume Milei en el año 2023 había una cantidad importantísima de obras en ejecución en Salta. Llegó Milei y dijo, se paró la obra, financiadas por el Estado Nacional, por supuesto. Llegó Milei y dijo, se paró la obra pública. Bueno, en junio del 24, a 6 meses, logramos que, a través de la firma de convenios, muchas, no todas ni mucho menos, pero muchas de las obras que estaban en ejecución, el Estado Nacional firma el compromiso de continuarlas. A partir de ese compromiso, lo que tiene que hacer Gustavo todos los meses gestiona que no se paren, porque si no, empiezan a atrasar los certificados, las obras se paran, lo vemos en Rosario Metal, la autopista, lo vemos en el puente de Vaquero, lo vemos en los tramos estos en los que vergonzosamente se pararon los libertarios a presumir sobre los dos tramos de la Ruta 51 que están parados hasta el día de hoy, y lo vemos esto independientemente de todas las cosas que nos dejaron, como el altero del dique Limón, como 20 escuelas que estaban a medio hacer, como 19 centros de desarrollo infantil, como 2.000 viviendas que dijeron, de esto no lo entendemos. Priorizamos la ruta, el resto la estamos terminando nosotros con mucho esfuerzo, y eso es lo que hace Gustavo diariamente. Al mismo tiempo, si analizamos cómo se fue modificando la situación desde el 2023, ellos llegaron en diciembre del 23, en el año 24 y 25,
Debo decirte que, por decir un número redondo, para no complicarlo tanto a la gente, sin actualizaciones, en el año 24 y el 25, entre la caída de la coparticipación y lo que son las transferencias no automáticas. ¿Qué son las transferencias no automáticas? Todas aquellas acciones que el Estado Nacional desarrollaba en las provincias con fondos que no impactan en la coparticipación. ¿Y cuáles son? El incentivo docente, el subsidio del transporte, el plan Incluir Salud, los remedios oncológicos. Los que eran aportes del Tesoro Nacional y todas esas cuestiones. Con el impuesto al combustible, el arreglo de la ruta y demás. Entre esas dos cosas, entre el año 24 y 25, dejaron de ingresar a la provincia 788 mil millones de pesos. Y como decía el TikTok, que sí, que numerazo, y ninguno de los que estamos aquí ni yo sabemos cuánto significa ese número por la magnitud, pero sí podemos decir, che, lo comparemos con algo. Bueno, equivale a 6 meses el sueldo de la provincia, como síntesis. Entonces decimos, che, en 4 semestres, la provincia dejó de percibir un equivalente a un semestre de sueldo. Aún así, es una provincia que por venir ordenada, por tener las cosas en regla, nos permite absorber ese chubasco y hacernos cargo de también continuar las 2.000 viviendas, hacernos cargo de haber terminado de pagar el alto del dique Limón, hacernos cargo de que de los 19 CDI ya terminamos 8 o 9 y seguimos trabajando en los otros. Entonces, la negociación es para que no se sigan cayendo las cosas. Esto no significa, el gobernador tiene la responsabilidad de defender los intereses de los salteños, y la ruta de la muerte va a seguir siendo la ruta de la muerte hasta tanto se haga. Y además, encima, como si fuera poco, vamos a poner plata nosotros para repavimentar el tramo, porque 2 años más nadie aguanta esa situación, digamos. Entonces, la presencia del gobernador en Buenos Aires tiene que ver con esta situación. No es ni siquiera con la novedad, sino con que no se caiga lo nuevamente pactado, digamos, va a eso, no es que va a buscar cosas nuevas. El cumplimiento son 2 convenios que se firmaron, uno por la obra pública y otro por educación, que se firmaron en junio del 24. Yo te mandaría esos convenios, lo tengo de memoria. Puedo decirte que en esos convenios estaba la 934, hoy prácticamente parada. El puente Vaquero, vamos pagando 4 certificados nosotros para después cobrar a la Nación, porque también viene parada. Los 2 tramos de la ruta 51, parados. Seclantá Molino, sin terminar. Palermo Payogasta, parada. Estoy hablando de rutas, ¿no? Después, mantenimiento y reparación en la ruta 16, en todo lo que significa el tramo que atraviesa Salta. También la ruta 34 de San Pedro de Jujuy, para ello un solo distrito, hasta Salvador Massa. También el tramo de Pichanal hasta Aguas Blancas por la ruta 50. Y yo invito a que la gente vaya y vea si en algún lado ven una máquina trabajando. Claro. Bueno, ingeniero, lo paso a otro tema y que tiene que ver con la actualidad ya un poco más interna del poder en Salta, y no sé, tal vez se ponga de mal humor, tal vez no, tal vez ya tenga alguna respuesta para lo que está pasando. Se ven pedradas entre la propia tribu adentro de la legislatura, con el presidente del ente regulador, y parecía en el arranque una disputa tonta, ¿no?, entre 2 tipos que se tienen bronca por alguna cuestión histórica que es parte de lo que ocurre, ¿no?, en la política. Hablo de Segura y de Carlos Saravia. Pero saliendo de acá, después empezó a subir el volumen un poco la cuestión. Ya salió del campo de la crítica de la acción de un funcionario o no, de si defiende o no a la gente, de si es o no empleado de DESA y demás, al punto que Saravia explota y pega una patada en el escritorio, haciendo volar un montón de cuestiones que me llaman mucho la atención. Dice tener pruebas de funcionarios que le dijeron que Segura hacía lobby adentro del Estado para las licitaciones que logró llevarse el supermercado Miguelito, que son casi 700 palos. Él, de esos 700 palos, estaría llevándose más o menos 30 en los últimos 2 años, según dice Luluncha Saravia. Afirma él también que
esta plata que se le daba no era solamente a través de licitaciones, que él se ocupaba permanentemente de llamar a los funcionarios, que tiene pruebas de esto. Es decir, acusa que hay una incompatibilidad de un diputado para contratar con el Estado y también lo acusa de manera indirecta a usted, a Oute, a Mimesi, a Villada y a todos los que en algún momento le firmaron algo a esa empresa a modo de licitación, de entrega directa o de lo que fuere. Mi pregunta es, o sea, ¿hay algún favoritismo para con Segura dentro del gobierno de la provincia? ¿Es verdad lo que dice Luluncha Saravia? Lo primero que digo es que yo creo que todas las críticas de un lado y del otro se deben aceptar hasta el punto en donde esa es mi posición al menos, a donde se hacen juicios de valor personal. Cuando eso ocurre y los juicios de valor personal trascienden, eso se debe demostrar en la justicia. Yo lo que les puedo decir que, referido a eso que vi o que escuché de la participación de esta empresa en los procesos licitatorios, es eso, procesos licitatorios que los gana la empresa, y sí pedí informe interno para que se me defina si estaba blanqueada la participación del diputado dentro de la sociedad o si había estado afuera y después volvió a entrar, y esa reincorporación en el porcentaje accionario no fue informada a la provincia. O sea, que Saravia Ahora, tiene... después de eso, como licitación, esa empresa participa en muchas licitaciones de hace 30 años por lo menos, o 20 años, y claramente cuando le toca ganar, ejecuta y cumple, y no tiene ningún tipo de prerrogativa en cuanto a términos, plazos o pagos. Simplemente una contratación del Estado. Ah, bueno, por eso digo que ahí la figura de Saravia, en una bronca personal con Segura, termina acusando que hay funcionarios que lo reciben a Segura para aceitar un poco toda esa cuestión, lo cual ahí estamos hablando ya de la comisión de un delito, y estaría bueno porque parte de su gabinete, Saravia. En lo personal, Daniel, sí. Yo lo recibo a Segura a lo mejor una vez cada 2 meses, en términos de la función que él cumple, como lo recibo a Rayé, como lo recibo a Ketty Rosso, como lo recibo... Es más, la mayoría de las veces vienen juntos. Tengamos en cuenta que desde el espacio que conduce Gustavo Sáenz es bastante plural desde lo político. En el caso de Güemes hay un trabajo en conjunto entre el senador, el diputado Rayé, el intendente de Güemes y el intendente de Camposanto, y por el otro lado el intendente del Bordo, Segura y algunos otros actores hoy que no tienen cargo, como que son 2 espacios que tienen alguna interna entre ellos, pero las veces que los recibo y tenemos que firmar un convenio o algo, llegan los 2 diputados de Güemes, el senador y los intendentes según corresponda, con lo cual no tengo por qué decir que no lo recibo Segura. Lo que sí tengo para afirmar es que absolutamente nunca tuvo ninguna pretensión en términos personales en cuanto a pedir algún tipo de cuestión que tenga que ver con su empresa o con algún interés personal. Eso no ocurrió. Con esto que usted describe de alguna manera me está diciendo que un diputado no podría contratar con el Estado. Entonces, decir, porque Segura después admite que tiene un 25% de la firma, ¿no? Él lo dice, no lo niega. En ningún momento me lo contó a mí acá al aire. Me dijo, no sé, yo soy propietario del 25%. Por eso pedí este informe, porque cuando uno, para ser un proveedor del Estado, uno tiene que hacer todo un proceso. Ese proceso pasa por distintos organismos del Estado, debido a la Unidad Central de Contrataciones, que es la que define y lo define como contratista o no del Estado, y cuando eso ocurre hay que presentar todos los antecedentes, ya sea que este contratista va a ser un proveedor o una empresa constructora, son distintas las presentaciones que hay que hacer en cada caso, y a partir de ahí toma el antecedente como proveedor del Estado la Secretaría de Contrataciones, llama a licitación, y si está inscrito como proveedor del Estado puede participar en la licitación. Pero un diputado no puede ser proveedor del Estado. Bueno, hay varias interpretaciones. Yo
no soy un especialista, no soy abogado, hay varias interpretaciones, algunas dicen que al ser un componente minoritario puede, otros dicen que no. Lo que me interesa a mí, y el informe que pedí, es cómo se presentó la sociedad en su momento ante este organismo que habilita la condición de proveedor del Estado. Claro, o sea, hay interés en si fraguó o no información sensible para tener la posibilidad de ser proveedor. O a lo mejor en el momento que se presentó no era parte, después se incorporó y eso no se notificó. También sería una posibilidad, digo, no quiero especular sobre cosas que de las que pedí que me informen. Bueno, y de toda esta cuestión y esta inquina personal... Igualmente creo que llegamos a este punto porque como se percibe una cuestión personal, se empiezan a abrir juicios de valores hacia la persona, que no es algo que le corresponde al funcionario. A mí no me va a escuchar, a mí, en lo personal, defenestrar a nadie desde el punto de vista personal. Yo cuando hablo de los libertarios hablo de su ideología, no de la condición de ninguno de los integrantes, digamos, ¿no? Claro, bueno, es que también, pues, si empezamos a hablar de esas condiciones, tiene que volver el INADI y nos meten en cana a todos, ¿no? Ahora, yo digo, a mí me preocupaba la mirada de Uluncha, o sea, me preocupa que él esté equivocado, porque si está equivocado, ¿viste? Un avesado abogado que debería estar defendiendo el bolsillo de los salteños frente a las empresas de servicios públicos, no tiene idea de cómo funciona el sistema de contrataciones, digo, mira, ¿cómo puedes defendernos a nosotros? Y con razón segura viene y te pone una factura en la cara donde los jujeños pagan la mitad que nosotros la luz, ¿no? Yo creo que el doctor Saravia lo hace y lo ejecuta de buena manera. Yo disiento en lo personal en lo que pretendían los legisladores de Güemes. A ver, el caso de Deza y Güemes es un caso sencillísimo, ¿no? Son 941 usuarios, domicilios le llamemos usuarios, a los que por haber cambiado el medidor y la migración en los datos y un error interno de EDESA, no llegaron a mandarle los consumos durante 3 meses, si no me equivoco, y después se los mandaron todos juntos. Esa es la situación. No son ni 10.000, ni 11.000, ni 15.000 usuarios que tiene el municipio de General Güemes. Entonces, la decisión del ente fue multar a la empresa y que esa multa vaya destinada a que los 3 meses, eso que les llega de golpe al usuario, no los pague. Pero el costo de la energía, porque eso yo creo que ya había quedado claro. Después Segura avanza mostrando facturas de tucumanos versus salteños, de jujeños versus salteños, y hay una distancia en el material que él por lo menos expuso en la Cámara y repartió a la prensa de prácticamente el doble en algunos casos, ¿no? Y Saravia salió enojado a decir tiene que estudiar mejor la factura, pero nunca explicó por qué pagamos el doble que los jujeños. Daniel, ese es un tema bastante complejo. Yo tuve, me acuerdo, hace unos años con el ministro, un par de años, con el ministro de Ibasur sentado en Orán, con todo el centro de empresarios de Orán, analizando punto por punto la factura. Y cuando uno la desmenuza realmente, primero, el componente de lo que significa, no pretendo explicar una factura aquí porque no se entendería, vamos hasta mañana, sí. Pero digamos, esto tiene una factura eléctrica, tiene por un lado la generación, sí. Esto es cuánto cobra la usina, la hidroeléctrica, la termoeléctrica, lo que fuera. Por el otro lado el transporte se produce en alta tensión, eso es otra empresa, se llama Transnoa, y por último la distribución, en este caso es EDESA. El componente de distribución bastante bajo dentro del componente de lo que significa generación y transporte, pero también cuando empezamos a ver en la factura hay otras cosas. Entonces también está, en algunos municipios está, en la mayoría está el agua, en otros están el impuesto o las tasas que cobran los municipios, y cuando uno lo va desagregando no es tan diferente ni muy diferente, y en muchos casos menor a la de Tucumán, en muchos casos. Ahora, cuando uno mira el número final y no analiza cómo está integrada la factura, ahí sí hay tendencia
alguien que no tenga toda la información o no disponga de toda la información pueda dar una opinión equivocada al respecto. La energía en las provincias de Salta no es más cara que en otros lados como consecuencia de la distribución. Esa es la síntesis, digamos. O sea que la distribución tendría el mismo costo, varían tasas municipales y cuánto se relaciona la empresa con las distribuidoras y demás. ¿Eso es lo que está diciendo? Exactamente, y al mismo tiempo hay cosas en las que nosotros no participamos. De golpe el Estado Nacional, porque son autoridades de aplicaciones diferentes. El Estado Nacional, si no me equivoco, creo que ayer o anteayer autorizaron un 3% más en generación y no sé cuánto en transporte y nosotros la vemos venir como cualquiera de los usuarios, digamos, no tenemos incidencia sobre esa definición. Bueno, ingeniero, ¿qué pasa con...? Lo que no significa, perdón, porque lo que no significa que DESA esté haciendo todo bien, en el norte hay problemas, en algunos casos tienen que ver con el transporte, en otros con la distribución, esto no significa que esté todo fantástico. No, bueno, los de Güemes parece que se contagiaron del nombre del departamento y se pusieron revolucionarios y bueno, está ahí con el general Rayé proponiendo quitarle la concesión a Edesa, ¿no? Y digo... Pregunta del millón, ¿cuánto faltan para las elecciones? Y un ratito, unos 20 metros, una cosa así. ¿Y en Güemes? Y más o menos lo mismo, igual que en toda la provincia. ¿Y qué cargos se reeligen? Intendente, y también tienen que renovar los diputados y senadores. Bueno, ¿no? Listo, muchas gracias y muy amable. O sea, pero Nacho Jarzún me dijo que lo iban a evaluar. O sea, usted dice, no hay forma, de esas rules, manda nomás, se queda. No, ¿cómo que no hay forma? Lo castigamos a esa, le cobramos una multa. No, yo hablaba de sacarle la concesión, que es lo que plantea Rayé. Presentó un proyecto de ley y Jarzún decía el otro día, me llamó la atención, digo, no, sí, todo lo analizamos, obviamente, después se verá. A ver, hoy por hoy lo tiene que analizar, está en el ámbito de un poder como es la legislatura, lo tiene que analizar ellos. A mí me parece que un contrato de concesión de la envergadura de tantos años, con un proyectito de 2 artículos, me parece que no es la forma, que hay que trabajar en las audiencias públicas, que hay que ver el contrato, que hay que establecer si la empresa a cambio del contrato está haciendo las inversiones que tiene que hacer, si la calidad del servicio que presta está dentro de los parámetros establecidos en el contrato. Hay una cantidad de cosas más que sabía decir, che, yo quiero que rescindan el contrato. ¿Se está desgranando en algún aspecto el oficialismo? Que corresponda o no corresponda, ¿no? Ahora, ¿se está desgranando en algún aspecto el oficialismo, Camacho? Digo, en este contexto electoral que usted mismo plantea, digo, o sea, empezó ahí el hervidero porque la otra vez se hablaba en la reunión del PJ, que vino a traerle frescura, calculo yo, San Millán, al partido, hablaban, ¿no?, de intendente que lo nombraron Urtubey, casi le meten un tiro a uno, ahí por haber osado decir la ya lo estaban mirando fiero, ¿no? Y hay algunos que se los mira de reojo, se están mirando así como, este medio olor a otra cosa. ¿Hay algún desgranamiento propio de los procesos de inicio de campañas y demás? ¿Están desconociendo? No veo desgranamiento, lo que veo es movilidad. Ajá. Veo movilidad porque el espacio de Gustavo es un espacio amplio, diverso. Gustavo conduce un movimiento en la provincia, no un partido. Cuando nosotros vamos a las elecciones, habitualmente en los frentes hay 13, 14, 16 partidos que están dentro de este marco y dentro bajo el paraguas, digamos, de conducción de Gustavo. Y claramente en cada municipio, en cada departamento, siempre hay alguna cuestión que en el marco del espacio, compartiendo lo que va haciendo el gobernador en términos de la provincia, buscan marcar su diferencia y es legítimo y tendrá que ver como cuando decía el general, sin que esto se reduzca estrictamente al peronismo, y bueno, se están reproduciendo. Todo el que tiene aspiración a conducir un proceso, a liderar un proceso, tiene legítimo derecho a hacerlo, tiene legítimo derecho a hacerlo en el marco del espacio que conduce el gobernador y tienen la posibilidad de mostrar la disidencia que hay entre ellos, los modos, los estilos, las improntas,
y de eso trata. Bueno, y en esa reproducción metieron semejante toro semental ahí en la presidencia del PJ, ¿no? Con la lista unidad. ¿Cómo lo ve a San Millán? ¿Metieron quién? Metió el PJ. Ah. Bueno, no eran, El eran PJ 7 metió ahí caminando por gente la del calle, no PJ. sé, yo vi... ¿Qué tendremos que ver nosotros con eso? Vi 7, 8 personas ahí caminando, digo, bueno, gente que son alfiles suyos, Espadacheta, Cartucha, Galíndez, lo que no explicaba era San Millán. Alfiles? Son políticos del PJ que los dos que nombra son diputados, Claro. digamos, no hay una intromisión del Poder Ejecutivo ni de Gustavo Sáenz en este proceso. Ahora, o sea, usted dice que los senadores entregaron las tierras de Tigres porque tenían ganas ellos nomás. Pero estamos haciendo un salpicón de ave, ¿no? No, bueno, pero es que así un poco la política. Estaba tratando de explicar lo otro. A ver, digo, los legisladores representan un espacio, claro, pero dentro de ese espacio tienen pertenencia justicialista del PJ. Y bueno, ahí fueron, presentaron lista. No fue tan sencillo, por lo que tengo entendido, hubo algunos revoleos, algunos grititos, algunas cosas, hasta que consiguieron algún consenso en términos de unidad. Pero bueno, eso responde a que dentro del espacio que conduce Gustavo Sáenz, sí, hay gente del PJ, también hay gente que está involucrada con el Partido País, hay gente que está en Primero Salta, hay gente que está en el Partido Faro, hay gente que está en distintos otros partidos, y que después terminan siendo parte de este equipo de Gustavo que conduce los destinos de la provincia. Y ya que hablé de la tierra y se lo nombré ministro, ¿cómo lo ve usted? Usted ve un tipo del rugby, conoce el mundo de los clubes, ha participado en construcción de parte de ellos hace ya mucho tiempo. ¿Le parece una buena entrega? ¿Le parece lógico dentro de este contexto? Sí, yo soy un tipo de rugby, es como pretencioso, hemos jugado el rugby una vez en Cámara del Tabaco. Aquí, jugaba en primera, en Tucumán, tampoco, no sé, el otro tampoco. Una besita, porque justo había caído un rayo, se habían lesionado un 5 antes que yo. Bueno, no importa. A ver, yo creo que está muy bueno que los clubes desarrollen un sentido social. Creo que aquí hay una disputa. Yo tengo una posición personal en cuanto a la forma, no al fondo de la cuestión, y no estoy hablando del resultado de esto, sino de que creo que hay que ponerse de acuerdo. También creo que así como los clubes buscan ese derecho a expansión y colaboran en términos de la política social, deportiva, contención y todo esto que se dice, también hay gente con algún tipo de derecho, pero también hay gente, es justo decirlo, que se invoca en ese derecho, y cuando uno levanta dos papeles, no estoy diciendo que sea este o no el caso, pero por eso creo que hay que estudiarlo muy bien, es un tema complejo, tampoco son los originales, porque si no, usted va a ser cacique y yo voy a ser su cacique, ¿no? Supongamos que no existen los indios ni los cowboys, ¿no? ¿Usted sabe dónde habitaban los lules Vilela? Los lules Dilela. ¿Por qué Dilela? ¿Qué Dilela era? Y porque Vilela estamos hablando justamente de etnia. Los lules Vilela habitaban la ladera occidental de la serranía de La Conquija. Uh-huh. Por eso Lule se llama Lule en Tucumán, iban de Lule a Simoca. En este lado habitaban los diaguitas. Pero ¿sí? Yo entiendo que eso es como decir que los diaguitas vivían en la esquina de España y Casero nada más, y que no se movían, no se expandían. Pompone y Pelichoca en la zona de las calderas, uh-huh. ¿Cómo se llama? Los Mojotoro en la zona del Mojotoro, uh-huh. Los Chicuanas, los Pulares. O sea, ¿usted no cree que ahí en Finca Las Costas pueda haber lules, digamos? ¿Le parece que...? No tengo la información necesaria, pero uh-huh. Esta es una desviación personal mía, soy un estudioso de claro, pero yo le digo, saquemos a los indios, lo eliminemos, digamos, sí. Hagamos de cuenta que tuvo éxito la colonia española y no quedó ni uno. No quedó nadie directamente, somos todos criollos acá y demás. O sea, hay 300.000 instituciones deportivas, Camacho,
que pueden necesitar aportes, dinero, tierras, o no tierras, por ejemplo, dinero, General Paz para hacer el tinglado, Cabral para hacer el piso, tenés clubes como Independiente que se le vuelan las chapas, Atlas no tiene una máquina para poder hacer su cancha, la vocera de ustedes le quería sacar en algún momento de los terrenos porque no cumplían con el cargo de la donación y demás, San Antonio no tiene dónde entrenen las chicas en hockey. Si nos ponemos a contar y le preguntamos a Nacho García, ve, hay 200.000 lugares a donde poner algo. Yo digo, ¿por qué gratis? ¿Por qué Tigres, que es un club con potencia, que ya tiene no sé cuántas manzanas en San Lorenzo, que tiene establecidas sus canchas, que tiene lo que necesita un club? ¿Por qué ellos, digo, o sea, por qué en la zona más cara de la ciudad y gratuitamente? Porque de repente entendería si cedemos parte de nuestra tierra como Estado y decimos, che, bueno, a ver, le pongamos un cargo que no sea una bequita de un chico que le va a dar vergüenza ahí porque no le alcanza para comprarse los mismos botines que tienen el resto de los pibes. Una beca social, no, para mí, yo siento que le están metiendo el dedo en la boca a la gente, los senadores, con esto. Entonces lo que entiendo es que por ahí lo que se podría hacer es venderla a la tierra, ¿no? Y con ese fruto de esa venta de la tierra, hacer algo por clubes que están totalmente desvencijados, ¿no? Esa es otra visión que a lo mejor alguien diría, porque tal o cual gobierno tiene el derecho de desprenderse de lo que es de todos los salteños. Por eso... Lo mismo lo estamos haciendo, por 25 años. A estas instituciones lo que se le da es comodato con cargo. Como ayer recibimos la gente de la Liga de Fútbol de Metán y de Rugby de Metán, que están por compartir un terreno en Metán para lo mismo y no son Tigres, está claro. Claro, pues son dos ligas juntas, van a compartir un terreno. No, un catastro, es un catastro, digamos, es un catastro del que dispone la provincia. Sí. Como un equipo de fútbol de veterano, una liga de fútbol de veterano aquí en el norte también tuvo acceso en la zona del Quirquincho a una tierra en comodato, y son una liga de veteranos. Hay de todo y pasa en distintos lugares donde la provincia tiene tierra y hay disponibilidad para eso. Quiero decir, este no es el único caso y entiendo la mirada. San Lorenzo Chico, un club donde va gente de un nivel económico quizá diferente al de la mayoría de los clubes que están tratando de empezar. Homenaje a mi amigo Jorge Jone, que recientemente fallecido, fue uno de los fundadores de Atlas, iba a sacar la piedra con la mano allá al lado del Parque Industrial. Y siguen sacando piedra con la mano, le digo, ¿no? Todavía siguen sacando piedras con la mano. Bueno, creo que la política en términos deportivos y el plan meta que el gobernador inició el año pasado debe fortalecerse y debe trabajar con esta mirada, que no sea clasista, sino una mirada en donde en cada club donde haya una necesidad está presente. Yo me reuní no hace mucho más de 20 días con la federación, no la Liga Salteña de Fútbol, la Federación Salteña de Fútbol, que reúne a todas las otras ligas, la Liga del Bermejo, la Liga del Sur, la Liga del Valle Calchaquí y demás, y justamente me avisó su presidente, Valdo Romano, que ayer me presentaban todo un trabajo de necesidad para darle apoyo a todas esas ligas. O sea, ¿qué quiero decir? El espectro es amplio y estamos trabajando en todas las direcciones. Bueno, ingeniero, ¿por qué es tan complicado gestionar la seguridad en Salta? ¿Hay algún factor? ¿Lo analizaron? Digo, calculo yo, porque se va nuevamente. Han pasado muchas figuras por este ministerio, 4 por lo menos, a lo largo de este gobierno. Hoy vemos la partida de Gaspar Solao Sandivara también, que se va a reemplazar a Mirta Lapaz, si el Senado así lo decide, calculo que ya lo habrá decidido. Llega Avellaneda, entiendo yo, al Ministerio de Seguridad, no sé si eso se confirmó, y tampoco sabemos quién sería el secretario de Seguridad, pero digo, hay como una rotación muy como que entra un panadero y sale el otro rapidito, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Por qué la pata flaca ahí? Primero decir que, en mi opinión personal y como jefe de gabinete, la gestión de Gaspar Solá fue muy buena. Segundo, confirmar que va a ser el actual secretario Avellaneda que continúa, lo cual, a mi juicio, significa, porque ha visto que los argentinos tenemos la tendencia a ser fundacionales, ¿no? Entonces, me voy yo, viene otro y hacemos todo distinto, lo que yo hice no sirve nada. No es el caso, es una continuidad
de esta política de seguridad. Tercero, la seguridad que insume el domingo a las 3 de la mañana, el lunes a las 4, genera un desgaste de orden personal a los funcionarios que hace que naturalmente en muchos de los casos se van como agotando desde el punto de vista personal. Es sumamente demandante, es verticalista, las decisiones hay que estar pendiente del domingo cuando la hinchada de tal equipo, cuando es todo muy complejo, además de lo cotidiano y lo habitual. No, y reclamos salariales, se están matando los canas, se están suicidando ida y vuelta, Camacho, se agreden entre ellos. El otro día uno le pegó un tiro al suegro, le disparó a la mamá del hijo, se voló la cabeza. O sea, hay tipos que están adentro del 911 abusando de pibas, usando la información de esa edad. O sea, hay un caldero ahí adentro que uno entiende, obviamente, que le quema la cabeza que tiene que coordinar todo eso, pero se está agudizando la cuestión, ¿no? No sé si se viene también de la mano de la crisis social, que también la vive el Cana, porque es un laburante. Es parte de un combo, Nosotros este año nos sentamos, si bien la policía no está agremiada y demás, nos sentamos con los retirados y le dimos participación en las negociaciones salariales y le resolvimos una cantidad de problemas, cosa que no se venía haciendo antes, y con una mirada muy específica en cuanto a lo que es el desenvolvimiento del trabajo de los policías, como de los guardacárceles. Pero bueno, es un área compleja, de riesgo, conviven día a día con la inseguridad, con los riesgos de vida, no es fácil, y en este caso, como digo, el cambio no tiene que ver porque el gobernador o alguien haya estado disconforme con cómo se va avanzando con estos temas. No es porque Cigarán lo puteó el otro día, nada que ver, porque sonaba ahí. Cigarán está soñando con Secana. Quiere que la Secretaría de Seguridad, por lo menos, que le den, dice Adriancito. Daniel, una de las cosas que en esta entrevista estamos hablando de que, de que seguro aquí, de que allá. ¿Ustedes preferirían que esto sea tan ordenadito, tan prolijito, que nadie se anime a abrir la boca y que nadie diga lo que piensa? Yo no estoy criticando eso, ¿no? Me parece perfecto a mí. Yo prefiero esto. Yo prefiero que dentro del espacio, así con la pluralidad que tenemos, el que piensa distinto lo diga. Y además sepa que eso no le significa la expulsión derechista. Ustedes han escuchado cuando un libertario levanta la voz un poquito en contra o diferente, listo, lo limpian, lo cepillan, se acabó, no está más. Nosotros no somos así. Y tampoco escondemos bajo la alfombra las cosas que pensamos dentro de este espacio. Tenemos claro que hay un conductor del espacio, pero también que escucha a las distintas versiones, a las distintas vertientes, y es el que toma la decisión. Se llama Gustavo Sáenz, tiene el apoyo de la gente, viene gobernando hace 6 años y seguramente su compromiso está en mejorar cada día la situación de cada uno de los habitantes, que ahora está de moda decir el metro cuadrado y demás. Pero a mí no me asusta que haya voces disidentes dentro del espacio. Creo que eso es productivo, creo que nos obliga a pensar, creo que es mejor que el silencio de los cementerios. Sin duda. Bueno, me quedan 2 cositas y ya lo libero, ingeniero. Una tiene que ver con ¿quién va a ocupar la Secretaría de Seguridad? ¿Eso no lo definieron? Un señor de apellido Vilche, que es el subsecretario de Defensa Civil actualmente. Perfecto, listo. Ahora vamos con Ferrari y Nani a la Auditoría General de la provincia. ¿Esa es la propuesta de ustedes? No, de Durán Cornejo, que tiene su bloque personal y particular, y de la diputada Farfán, creo que es, que son parte de la oposición y que elevaron las propuestas para esto. Ajá, ustedes no elevan, digamos, no sugieren. No, eso surge de presentaciones de los diputados. Hay una comisión de diputados que lo analiza. Si supera esa comisión, cosa que ocurrió el martes, pasa al Senado, hoy deberá tratarlo el Senado, y recién después viene, más o menos como lo de los jueces, viste que cuando después llega ya una terna, en este caso surge el diputado, pasa por el Senado y recién va a proceso de designación en el Ejecutivo. Ahora, la última de mi parte, y tiene una frascarola y ya lo liberamos, ministro. Hay una publicidad de una página de apuestas en la aplicación de Saeta.
¿qué veo yo en esto, no? Digo, bueno, hay polémicas por todos lados con lo que pasa con la timba digital hoy y demás, sacaron una ley, la otra vez hay una protección, y esa app la tienen los chicos, ¿no? La tienen menores de edad, pibes de primaria, no pibes de sabía secundaria, y uno abre No la sabía que aplicación estaba esta y publicidad. aparece No Bet sabía. Poncho, que es la única habilitada en Salta para que apuesten, o sea, no digo que, o sea, mi pensamiento no erradica la timba de la vida, ¿no? Ni pretendo eso, pero me parece que pero a no mí podemos tampoco, ponerle a los esto que chicos eso ahí esto que me adentro, está ¿no? diciendo usted no me gusta. Yo no sabía, digamos, no la vi a la aplicación, pero no me gusta. A mí me pareció... Tampoco me gustaba que los colectivos, a pesar, no, vamos a empezar con tontera, ¿no? Porque usted nunca va a ser salteño, sabemos que es jujeño, quiere ser salteño, no puede serlo. Tampoco me gusta que haya publicidad del turismo de Jujuy. Sí me hubiera gustado que haya publicidad del norte grande turístico. Claro, así como en conjunto. Emi. Camacho, buenos días. Emiliano Frascaroli lo saluda. Quería hacer una consulta con respecto a lo que tiene que ver... ¿Qué parecida que tiene usted a... ¿A quién? Perdón, Emiliano. A... ¿Cómo se llama el...? No me tira abajo, ¿no? No, diga alguien picante, digamos. Al que de Morillo, pues, ¿cómo se llama? ¿Al chaqueño Miranda? ¿Al Alexi? Sí, la voz, ¿no? La voz. Pero yo soy del Chaco anteño, somos más picantes todavía. ¿De qué parte de Anta? Joaquín B. González. Está bueno. Sí, ahí con el compañero Juanilo Aguirre. Sojerito. No. Perdón. La cuestión económica. Por un lado, le quería preguntar cuándo es que definitivamente se va a ir el ministro Dipayur de su cargo, que lo anunció en febrero, pero se mantiene hasta ahí, y en tal sentido, si es que eso no podría generar alguna suerte de incompatibilidad por la política económica que esté desplegando, habida cuenta que él mismo anunció que se iría al sector privado. Y en consonancia con ello, con respecto al presupuesto 2027, al nivel nacional trascendió de que la presentación de la Libertad Avanza en el Congreso Nacional ratificaría la cuestión del déficit cero, menos inflación, más empleo, mayor inversión. ¿Qué es lo que están proyectando en Salta? Bueno, primero el ministro de Ibasu no se va. Digamos. ¿Sí? ¿Se arrepintió? Está a disposición del gobernador. Cuando el gobernador decida, mire yo, se irán todos los que tienen que ir. Pero efectivamente está trabajando con vista de diciembre del 2027 sería que lo que estamos haciendo, trabajando fuertemente en equipo, y un ministro que claramente fue una pieza fundamental en esta segunda parte, cuando hablamos del déficit cero, cuando hablamos del ordenamiento, cuando hablamos de una provincia previsible, cuando hablamos de una provincia que en serio trabaja con el financiamiento internacional. Pero claro, vamos a ver el Fonplata y decimos, Fonplata San Bernardo, y vamos a ver, está ahí, se está haciendo, se está terminando, y así varias cosas más. Y trabajamos como un acuerdo, sobre todo mucho el área de infraestructura con eso, porque la mayoría de los endeudamientos tienen esa dirección, que es el área de infraestructura. En cuanto a lo que vaya a hacer el gobierno nacional con el presupuesto 27, yo quiero decirle que este año, el presupuesto 26, primer presupuesto del que dispone el gobierno nacional, preveía el 10,1% de inflación en todo el año. Sí, ya quedó atrás hace rato. Bueno, y no hemos llegado a mitad de año, ahora estamos en mitad de año, digamos, ya en mayo estaba... creo que los presupuestos pueden ser formas de trabajo de un gobierno, o pueden ser formas de presentación y cumplir con formalidades. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que este año tengamos una inflación del 10,1 y nos tiraron un presupuesto nacional, que además nos condiciona a nosotros, porque esos son parámetros que nos hacen decir, bueno, si la inflación va a ser 10,1, quiere decir que la coparticipación va a pasar de tal forma, y esa tal forma nos condiciona a nosotros darnos un presupuesto. En esta situación, dígame qué certeza tiene este presupuesto que estamos ejecutando, cuando se supone que hoy tendríamos que estar en el 4 y no sé cuánto % y ya vamos holgadamente por el 11, el 12. No, claramente. De hecho, cuando lo presenta el 2026, yo también decía, no hay ni en pedo la posibilidad de que 10% en todo el año, pero independientemente de las proyecciones, que como usted bien dice, sí, es una cuestión de formalidad, ¿qué es lo que se prevé en Salta en materia económica y laboral? Bueno, en materia económica... prevemos seguir atado a una situación
muy clara, que es la de equilibrio fiscal. Muchas veces se dice, no, ¿por qué si la provincia tiene superávit? No, la provincia no tiene superávit, termina 0-0, digamos, todos los años. Lo que pasa es que no entra toda la plata junta y hay momentos en que cuando vos haces un corte tenés plata, pero después tenés que pagar los aguinaldos y los aguinaldos no se suman en un día y tenés que ir juntando durante todos los días un goteo para que cuando llegue el momento del aguinaldo debas pagar y demás. Desde el punto de vista laboral, nosotros estamos empeñados en una visión social fuertemente, con un trabajo tanto del UPATECO, convenios con las universidades, con distintos organismos en capacitar con salidas rápidas, y se va a venir un anuncio que lo va a hacer el gobernador muy pronto de una intervención más activa del Estado en lo que es la primera oportunidad laboral, ya sea para la persona que sale del secundario, para la que no tuvo posibilidades, o el terciario o el universitario, con una visión de si hay más trabajo que sea para los salteños. En esto tiene mucho que ver la minería y estamos trabajando fuertemente en eso también. Una última, y ahora sí lo liberamos, sí, ministro. no. ¿Sabe que sale Laura Jorge Sarabia, concejal libertaria, ex radical y no sé cuántas otras cosas más en su andar de partidario y eso? ¿Rosario de Lerma? No, de acá de Salta Capital, de acá Laura Jorge Sarabia. Sí. Perdón, sí. Bueno, salió, pero no es con ella el tema, sino que denunció que el municipio ya está intimando para a la gente que no paga las tasas o que tiene deuda, ya con su casa de por medio. Es decir, que se están haciendo intimaciones con el afán a posteriori de embargos. Yo lo había anticipado porque veía ahí un equipo de abogados medio raro, nunca me contestó el municipio por qué cobran honorarios ahí adentro, por ejemplo, porque esto, según mi punto de vista, los empuja a judicializar todas las situaciones, lejos de buscar recaudar y cobrar antes, digamos, en un acuerdo. Me da la impresión de que se busca justamente agarrar cientos de miles de casos, llevarlos a la justicia y clean caja, que es lo que hace el jefe Becker en el IPS con su socia. Ahora, en este caso, en el municipio, usted, más allá de si es Durán, no es Durán, quién lo haga, le pregunto puntualmente, ¿se puede hoy en este estado de situación, con la gente endeudada como está, empezar a intimar o amenazar con embargos por deudas de tasas municipales? Yo creo que hay que ser considerado. No sé qué está haciendo la municipalidad, ¿no? Porque obviamente tienen la autonomía y la autarquía. Creo que hay que tener una mirada muy, no generalizar, hay que tener una mirada muy chiquita, muy finita de cada situación y tratar de acompañar a la gente en cada situación. Por lo menos esa es mi visión y entiendo que también la del gobernador Sáenz en términos de cómo hacerlo. De hecho, pero para no quedarnos solamente en las palabras, digamos, que otro mito que vienen instalando, que la provincia de Salta cobra 3 impuestos, ¿no? No hay 70 impuestos, como ha visto que uno lo escucha, los porteños allá, los empresarios. Aquí hay 3 impuestos, y el mayor impuesto de todos, que es actividad, como se conocía, ingreso bruto, actividad económica. Dentro de eso, cuando empezamos a mirar, la producción paga 0, la industria paga 1,5, la construcción paga 2,5. Ni siquiera pagan el valor total. Claro, para mí uno puede discutir obviamente los valores y a dónde sí se puede ajustar un poco el bolsillo de un sector o no. Si vos me decís, no sé, Biela tiene 14 propiedades ociosas y al pedo y encima no paga las tasas municipales, igual que Galagovsky, Norman y demás, bueno, avanzás, ¿no? Digamos, pero ¿qué pasa con un tipo que tiene una casa, hermano, y se está atrasando porque también tiene la deuda con la tarjeta, porque Luluncha le propone pagar en 12 cuotas la luz, que esa era la previa a multarlo a Edesa en Güemes? Bueno, le vamos a hacer hasta un plan de 12 cuotas para que paguen los 3 meses esto con lo que los bolsiquearon. Digo, me parecía que no es el momento, digo, cuando salía a hacer un programa como Carne para Todos, ¿viste? Porque la gente no tiene que meter en la olla y después le va a quitar la casa, ¿viste? Es que como mucho. Me quedé choqueado con la denuncia de la concejal, que no la hablé con la mirada, ¿no? Una mirada más finita. ¿A usted le gusta hacerme entrevista a mí? Sí, lo tengo que liberar. Cortemos porque me está llamando el gober y... Está bien, vaya. Y si no vamos a seguir haciendo entrevistas. Vaya, ministro, gracias por la charla. Bueno, que tenga buen día. Gusto, que Hasta luego, bien. abrazo.